Hola a todos y a todas, buenas noches. Bienvenidos a este encuentro de actualización de catequesis, de formación en la fe, de formación en el amor. Mi nombre es John Freddy Gallego. Ahorita en un momentico voy a presentarme mejor. Vamos dándole la bienvenida a todos y a todas las personas que se van vinculando, a todos los catequistas de nuestra arquidiócesis. Bienvenidos. Vamos a dar como siempre un momentico. Yo estoy con una camiseta de la Liga de la Justicia. No caí en cuenta cambiármela, pero bueno. También hay que ser. Un saludo a Ana, de la parroquia San Bartolomé. ¿Sí? La parroquia Juan Pablo II. San Juan Pablo II está aquí presente. Bienvenidos, pues tendremos a mano nuestra Biblia, la palabra de Dios, que nos ayuda, que nos ilumina en este caminar de la fe, en este caminar del amor. Yo aquí tratando de adaptarme a mirar a ver este espacio, cómo hacemos. Buenas noches, la parroquia San Rafael está aquí presente. Bienvenidos a este espacio de fraterno, este espacio de catequesis, este espacio de crecimiento en teología, en Biblia, en liturgia, en doctrina social de la Iglesia. Los catequistas deben ser los cristianos mejor preparados para asumir las decisiones, para asumir los procesos de formación en la fe. Pues los presbíteros, los párrocos, los diáconos también, sí, como ministros, pero como laicos, los catequistas son la punta de la lanza en la evangelización. La parroquia San Francisco de Sales, San Juan Bautista. Un saludo a María Elena, a Gilma. Vamos saludando desde la parroquia La Inmaculada Concepción. Presente la parroquia La Inmaculada Concepción. Así está bien, tranquilo por la camiseta. Gracias, Jenny. Johan Sebastián Chacón. Bonita tu imagen de logo de perfil. Acá están los catequistas Willington Chacón y Sandra Milena. Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Ay, hombre. Buenas noches para todos. De San Ambrosio de Milano saluda Esther. Qué bueno verlos. Pues verlos no, esto es una experiencia nueva, aprender a crecer, aprender en estos medios virtuales. Hay otros medios que posibilitan mejor interacción. Vamos a estar muy pendientes del chat, preguntando. Voy a tratar de ir leyendo las preguntas del chat, ¿sí? Parroquia Santa Lucía, El Buen Pastor, parroquia bonita. Un saludo a Sandra Milena, Sandra Sánchez, secretaria del CAE, tan linda. Que el Señor te bendiga, Sandra, sabes que te quiero mucho. Estudiante de teología de nuestra universidad, de la Universidad de la Arquidiócesis. Cada día creciendo más en la teología también. San Rafael Arcángel, Sandra Liliana Calderón, San Marcos de León presente, Santa Lucía de Marillac. Linda esa parroquia. Alguna vez tuve una experiencia de acompañar un retiro espiritual en el Adviento del año pasado. Parroquia Jesús de Nazaret. Y San Ambrosio de Milán. Hay varios de San Ambrosio de Milán.
Bienvenidos, son las 8:03. Demos 2 minuticos más para empezar a las 8:05. Hoy vamos a hablar de un tema. Pedro me ha pedido el favor, me ha invitado. Vamos a hablar de un tema que confío que nos va a servir. Todos los temas son enriquecedores, creo yo. Todos los temas vistos desde la fe, desde una óptica de formación, nos hacen crecer. Siempre inspirados en la palabra que es buena para instruir, dice San Pablo, para formar, para corregir. Ay, Amanda, tan linda, hoy me felicitó en el Facebook. Mi estudiante preferida, Ikai. También está haciendo con nosotros el curso de los sacramentos en la Biblia. Ojalá pues que puedas ir creciendo en ese espacio de formación. San Alberto Magno, Lina. Ana colocó ahí su emoji. Amén, amén. A la familia Chacón. San Francisco de Sales es una parroquia que no conozco personalmente. Algún día me invitan y vamos por allá. Nuestra Señora Aparecida. Bueno, 8:05. Hay 42 personas, espero que se puedan ir conectando más. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Me presento, mi nombre es John Freddy Gallego. Yo soy diácono permanente de la Arquidiócesis de Cali. Soy profesor de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y también del Centro Arquidiocesano de Evangelización del CAE. Gracias a Ana. Yo soy licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle. Tengo estudios de teología de la UPB, he hecho cursos de teología. Soy especialista en educación y sagrada escritura de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, que es la fundación universitaria de nuestra arquidiócesis. Tuve la posibilidad de un proceso de convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén estudiar arqueología bíblica allá en Israel. Y mi maestría es en filosofía de la religión, el fenómeno religioso, en la Universidad del Valle. El tema de la Sagrada Escritura me apasiona, el tema de la catequesis también. Hoy recuerdo con gratitud a mi catequista de primera comunión, Fernando Rincón. Hoy hablé con él en mi cumpleaños, me llamó. Hace unos meses se fue a vivir a Bogotá. Fue mi catequista en primera comunión. Después en confirmación me lo encontré. Ya no fue catequista mío, pero pues daba clase en confirmación. Luego en el grupo juvenil. Y bueno, y pensando en todos estos catequistas, en el proceso de estos catequistas que van haciendo crecer en la fe, que van haciendo crecer en el amor. Vamos entonces a empezar hoy el tema, que va a ser más como un diálogo, más que una charla magistral. Vamos a hablar del Espíritu Santo, pero no voy a hablarles como tal desde un tratado de neumatología, ¿sí? Que es una parte de la teología, un tratado de la teología de la neumatología, sino que vamos a hablar más bien desde la experiencia bíblica, y pastoral. Queremos hacer crecer en ustedes ese amor por la palabra. Queremos hacer crecer en ustedes esa fe, pensando siempre en el Espíritu Santo como nuestro principal defensor, nuestro principal apoyo, nuestro principal guía en este proceso de evangelización. Porque sin su fuerza, sin su acción en nuestra vida, no
podríamos realizar nuestra tarea misionera. No podríamos ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Gracias a Luz Estela Guzmán. Listo. Vamos entonces a empezar. Vean. Lo primero que hay que distinguir es que el Espíritu Santo está presente. Está presente en la palabra desde el origen del mundo. ¿Sí? Desde el origen del mundo. Cuando Dios crea, ya está presente el Espíritu Santo. Está presente el Espíritu Santo. Ya está presente ahí el poder de Dios. Génesis capítulo 1, todos conocen ese versículo, ¿sí? Al principio Dios creó el cielo y la tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. En el segundo versículo de la Biblia ya aparece el Espíritu de Dios. Eso nos va a dar una idea de la fuerza que va a tener, ¿sí? Dando la capacidad para santificar. Vamos a mirar que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los términos pueden cambiar un poco. Ya ustedes saben esto, el término en el Antiguo Testamento que se usa mucho es rúa, ¿sí? En el Nuevo Testamento se usa neuma. ¿Por qué rúa y por qué neuma? Porque el espíritu, el nombre griego es neuma, ¿sí? Griego es neuma. El nombre hebreo es rúa. En los dos es espíritu. Pero tienen diferentes connotaciones. Y diferentes cualidades. Vamos a ver ahorita un poquito de eso cuando veamos qué nombres se le ha dado al Espíritu Santo. Primero voy a hablar un poquito de nuestra fe y luego vamos a hablar del Antiguo Testamento y luego vamos a hablar del Nuevo Testamento, viendo como los nombres en los que se ha asumido esta persona del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer hoy, eso es lo que tengo como preparado. Lo primero es pensar que el Espíritu Santo entonces está presente desde el origen del mundo. Luego se hace presente en la creación del hombre. Cuando Dios crea al hombre, en el capítulo 2, que lo forma de la tierra, sopla en él, ¿sí? Sopla en él su espíritu, ¿sí? Sopla en él su aliento. Dios sopla en el hombre su aliento. Y el hombre se convierte en un ser vivo. Eso lo hace imagen de Dios. Eso nos hace imagen de Dios. Ningún otro ser en la creación tiene esa capacidad. De asemejarse a Dios, ¿sí? En el versículo 7 del capítulo 2 dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Sopló en su nariz. Dios sopla en la nariz y el hombre tuvo vida. El aliento que Dios sopla le da vida al hombre. El hombre tiene esa capacidad. Miren que cuando alguien muere, una de las tácticas de reanimación es la respiración boca a boca. Yo con mi aliento puedo dar vida también. Puedo dar vida. Eso significa soplar, dar vida. Es bonita la experiencia y mirar el espíritu aquí, ¿sí? Esa capacidad que tiene el hombre para tener vida.
para tener vida. Entonces está presente en la creación y está presente en la creación del hombre, en el capítulo 2. El Espíritu de Dios está en nosotros y por eso somos imagen de Dios. El capítulo 1 tiene otra experiencia distinta para narrar el tema de la creación. Yo creo que ya ustedes saben esto. El capítulo 1 del Génesis se nos narra una experiencia, un relato de la creación. En el capítulo 2, desde el versículo 4, se nos narra otra experiencia. Son dos relatos diferentes de la creación. No es que Dios haya creado dos cosas, no. Son experiencias. Uno es antes del exilio, el otro se crea en el exilio. El de los 7 días se crea en el exilio. Pero los dos tienen la misma idea. Es mostrarnos la fortaleza del hombre como imagen de Dios. ¿Sí? La fortaleza del hombre como imagen de Dios. Somos como Dios. Es más, Dios lo último que crea es el hombre. ¿Por qué? En el capítulo 1. Porque Dios dice, ya no puedo crear nada más perfecto. Ya no puedo crear nada más perfecto. Ya creé al hombre. Paremos aquí, porque lo que podía hacer, ya sí voy a hacer otra perfección, otra cosa, otro ser más perfecto, tendría que ser un otro Dios, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Para que vayamos pensando y vayamos repensando nuestro concepto de propio, nuestra autoestima. Cuando yo me miro al espejo, ¿qué veo? ¿Sí? Veo a un señor feo, calvito, ¿sí? Ya arrugadito, o miro a alguien que es imagen de Dios. Eso va a ser fundamental para que ustedes transmitan a sus niños en la catequesis. Cuando se miran al espejo, miren al espejo y miren que ahí está Dios, ¿sí? Ustedes son imagen de Dios, créanselo. Va a ser muy importante esta concepción de saber que tengo el Espíritu de Dios está en mí. Y por eso en la Biblia, ¿sí? Si Dios está contra mí, ¿quién está contra mí? Nadie, porque el Espíritu de Dios está contra mí, ¿sí? Nos siguen saludando de la parroquia San Francisco de Sales, de San Ambrosio de Milán, de María Madre de Dios. Un saludo para todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando aquí del Espíritu Santo. Aquí los contextualizo, estamos hablando como unas generalidades. Desde la creación vemos del mundo está el Espíritu teniendo un papel activo para santificar, hacer las cosas santas y en últimas hacer santo al hombre, ¿sí? Hacer santo al hombre como imagen de Dios. Si dejo que el Espíritu actúe en mí, yo voy a ser imagen de Dios, ¿sí? O lo pueden jaular. Estamos hablando un poquito de antropología teológica, ¿sí? Hablando un poquito de antropología de la creación. Ahorita vamos a hablar del Espíritu Santo, ese recorrido que ha tenido como en la Biblia. Va a ser algo corto, ¿sí? Como digo, no aspiro a ver aquí el tratado de neumatología, sino que vamos a dar algunas pinceladas de cómo el Espíritu Santo nos puede mover. Es tan importante la presencia del Espíritu Santo que mueve la acción misionera. Mueve la acción misionera en la historia de la salvación. No solamente de Jesús, ahorita vamos a llegar a Jesús, ¿sí? Sino también de toda la historia de la salvación. ¿Ya? El Espíritu Santo como fuerza que da vida, ¿sí? Pero también vamos a mirar que el Espíritu Santo guía a los reyes, el Espíritu Santo ilumina a los profetas, ¿sí? Vamos a mirar eso ahorita. Pero antes quiero que conceptualicemos un poco. Hay varias formas desde el cristianismo de trabajar el Espíritu Santo, ¿sí? Hay varias interpretaciones que han habido a lo largo de la historia a través del Espíritu Santo, ¿sí? 5 interpretaciones. La primera es el carácter trinitario, es el que nosotros los católicos le damos, ¿sí?
que es una de las terceras personas, que es una de las personas divinas, es una de las personas de la Santísima Trinidad, ¿ya? La segunda se llama un carácter unitario. Otros grupos cristianos le dan esa fuerza, ¿sí? Y lo dan como una fuerza de Dios, pero no es Dios. Lo dan como una fuerza de Dios, es como una sabiduría de Dios, es como una belleza y un amor de Dios, pero no es Dios. Dios solamente es uno, ¿sí? Es algo que procede de Dios, una cualidad que se comparte con nosotros, pero no es Dios. La otra interpretación que se le ha dado históricamente se llama la interpretación del carácter arriano. Arriano fue un sacerdote, postuló una herejía, el arrianismo, ¿sí? Contra Jesús, por eso se conoce, pero también contra el Espíritu Santo, ¿ya? Él dice que el Espíritu Santo es una entidad espiritual de naturaleza angélica, o sea, es como un ángel. El Espíritu Santo está por encima, ¿sí? Es de naturaleza espiritual, como los ángeles, pero está por encima de los ángeles. Pero no es Dios, tampoco es Dios. Es un ser diferente a Dios. Hay otra interpretación que se llama trieísta, ¿sí? Y es pensar que el Espíritu Santo es otro Dios. Los trieístas creen que hay tres dioses. El Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu es otro Dios. ¿Ya? Es un Dios diferente al Padre y es un Dios diferente al Hijo. Son como las interpretaciones más comunes que han habido a lo largo de la historia del Espíritu Santo. Nosotros los católicos nos quedamos con la imagen trinitaria, ¿sí? El Espíritu Santo es una de las terceras personas, es una de las personas de la Santísima Trinidad. Tiene un papel importante en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque el protagonista de la historia de la salvación, es el hombre primero, que es a quien Dios salva. Uno de los principios de la teología es que Dios crea al hombre para salvarlo, ¿ya? Y lo crea para salvarlo y lo crea a su imagen. Pero Dios va dando herramientas. Y por eso en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se ve como el que guía a los reyes. Los reyes de Israel deben ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? El primer libro de Samuel, vamos a mirar, primer libro de Samuel, capítulo 8, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a mirar para que veamos cómo se ve que el Espíritu Santo guía a los reyes. Versículos 4 y 5. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. El pueblo le pide a Dios un rey. Es el capítulo 8. ¿Sí? Miren lo que dice. Por eso todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en las otras naciones. Lo primero es que el pueblo le pide, los ancianos le piden a Samuel un rey. Ya él está viejito. Samuel se enoja. Dios les advierte. Dios dice: no, tranquilo, Samuel, tú no te enojes. Si están pidiendo un rey es porque no te rechazan a ti. A mí es al que no me quieren porque yo soy su rey. No tienen un rey porque yo soy un rey. Dígales que les va a ir mal. Y Samuel les advierte que les va a ir mal. El pueblo dice, sin embargo, no. Queremos un rey. Entonces, en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, Dios da un rey. Y miren lo que dice en el versículo 6 y 7. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Dice así: entonces se apoderará de ti el Espíritu del Señor, y profetizarás con ellos, y te transformarás en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. En el capítulo 10
Samuel unge a Saúl, el primer rey de Israel, y le da estas señales. El Espíritu de Dios entrará sobre ti y te transformará. Serás otro hombre. Entonces esto es una muestra para decir que el Espíritu de Dios fue guiando a los reyes, ¿sí? Guiaba a los reyes del pueblo, porque cumplían una función sagrada. Era la de gobernar al pueblo de Dios. Cumplían una función sagrada. En el Antiguo Testamento entonces vemos como el Espíritu Santo está desde el principio del mundo, da la vida al hombre, por eso el hombre es imagen de Dios, y vemos cómo empieza el Espíritu Santo a guiar a los reyes, ¿sí? Hay varios textos, hay otros textos pues en los que vemos como el Espíritu Santo pues se posa sobre diferentes reyes, que no vamos a entrar aquí como en detalles, ¿ya? Pero entonces también vemos como el Espíritu Santo guía a los profetas, guía a los reyes, y vemos también cómo guía a los profetas, ¿ya? Vamos a mirar acá, si nos ponemos a mirar todos los textos de las vocaciones de los profetas tienen que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 2, dice, después de hablar esa voz, el Espíritu Santo en mí puede escucharle, ¿sí? Entonces, el profeta dice que él tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Que él tiene el Espíritu Santo. Esto va a ser importante y va a ser una distinción radical entre la antigua y la nueva alianza. Como ustedes saben, la nueva alianza se sella ¿con quién? Se sella con Jesús de Nazaret. Por eso él dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Es la sangre de la nueva alianza. En la antigua alianza el Espíritu Santo llega, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llega a unas personas específicas para unas misiones específicas. Especialmente llega a los profetas y a los reyes. A los profetas y a los reyes. Pero vamos a mirar cómo también llega a profetas, también llega a los jueces. Samuel es juez, ¿sí? El hecho de poder hablar con Dios, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Llega a personas específicas. Llega a personas específicas. Vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la Navidad. Vamos a ir entrando a la Navidad. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo en la Navidad? Ya que nos acercamos a la fiesta de la Navidad, ya casi todos nos empezamos el Adviento, ¿ya? Primero es que el Espíritu Santo llega sobre Zacarías, ¿sí? Llega sobre Zacarías en el capítulo 1 de Lucas, versículo 11. Vamos a mirar cómo el Espíritu Santo se posa sobre diferentes personas, ¿sí? Vamos a mirar todo esto que encierra el tema de la Navidad, cómo es el nacimiento de Jesús, el tema de la encarnación, para ya entrar al meollo que nos interesa, ¿sí? En Lucas capítulo 1, versículos del 11 al 17, se nos narra esta situación. Llega Zacarías, ¿sí? Si recuerdan, Zacarías es el papá de Juan el Bautista, ¿sí? Zacarías es el papá de Juan el Bautista, ¿ya? En el capítulo 1, versículos del 11 al 17, se le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, ¿ya? Y Zacarías recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Dice así. Vamos a leer desde el versículo 13. Pero el ángel dijo, no temas, Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozos y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre,
y convertirá a muchos en hijos de Israel, a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Será el precursor del Señor, Listo. Entonces, él anuncia a Zacarías que su hijo va a estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ese es Juan el Bautista, ¿ya? En el capítulo 1, también en el versículo 26, se anuncia el nacimiento de Jesús. Lucas primero empieza por contar la experiencia de Juan el Bautista, ¿sí? Y luego empieza por contar la experiencia de Jesús. Y todos conocen el tema de la visita del ángel a María, ¿sí? María dijo al ángel: ¿y cómo será esto si no conozco a ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Capítulo 1, versículo 35. Llega sobre Juan el Bautista, ¿sí? Y va a llegar sobre María. Es el mismo ángel, Gabriel, el que anuncia tanto a Zacarías como a María. Voy a dar acá como una clave bonita, ¿sí? Zacarías queda mudo, ¿sí? Zacarías queda mudo. Yo creo que ustedes recuerdan esa escena, ¿sí? Porque no cree. Dice que se ríe y dice: pero ¿cómo va a ser que mi esposa está en embarazo que si yo soy un anciano y ella es estéril? Entonces el ángel dice: por reírse, por no confiar, vas a quedar mudo, ¿sí? Vas a quedar mudo. Porque acá dice en el versículo 19, cuando está hablando con Zacarías, todavía no estamos con María: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Eso significa el nombre Gabriel, el que está en la presencia de Dios. Y he sido enviado para hablarte y darte la buena noticia. Pero tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta que tenga lugar todas estas cosas que te he contado, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, ¿sí? Ese es el castigo, porque en el versículo 18 él dice, ¿sí? ¿Cómo va a suceder esto si yo soy viejo y mi mujer está avanzada en años? Entonces, por no creer, él queda mudo. María contesta algo similar: ¿cómo puede ser esto si no conozco ningún varón? Y María no queda muda. María no queda muda. No, yo no sé si habían pensado en eso. En el mismo evangelio, Zacarías dice: ¿cómo va a ser esto si yo soy viejito y mi esposa es viejita? Sí, no tenemos hijos. Y el ángel dice: ah, sí, ¿no me cree? Queda mudo, mi hijo, hasta que todo esto pase. Luego, cuando él nace, habla cuando Juan nace, ¿sí? Que fue pues, para corroborar el nombre, se llamará Juan. María contesta lo mismo: pero ¿cómo puede ser esto si no conozco ningún varón? En la Biblia el verbo conocer significa tener relaciones sexuales, intimidad sexual, ¿ya? ¿Por qué María no queda muda? ¿Por qué María no queda muda? Si hace una pregunta similar. Hay dos o tres interpretaciones bonitas sobre esto, porque es que en los dos casos es la acción del Espíritu Santo la que se está cuestionando. Primero, esta me parece muy bonita, es que María hace una pregunta servil, no es una pregunta de incredulidad, la que hace en el capítulo 1, versículo 34. Es diferente a la del versículo 18 que hace Zacarías. María hace una pregunta servil. ¿Qué es una pregunta servil? Una pregunta para el servicio. Cuando yo voy a la cafetería, al restaurante, y me siento y digo: tráigame un café, el mesero me lo va a traer, listo. Pero para atenderme mejor me pregunta: ¿con leche o negro? Él me lo pregunta para darme un mejor servicio. Eso es una pregunta servil, ¿sí? O yo: tráigame un café, ¿con azúcar o sin azúcar? ¿Una Coca-Cola light o normal? Bueno, son preguntas serviles para atenderme mejor. Esta es una pregunta esta es una primera interpretación de por qué María no queda muda. Porque es que es una pregunta de servicio. Listo, voy a hacerlo, pero ¿cómo lo hago mejor? ¿Cómo lo hago mejor si no conozco a Aarón? Esta es una interpretación bonita. Hay otra que me parece también muy interesante, y es más
misteriosa, ¿sí? Y es el nombre de María como reina de los ángeles. El ángel no podía atacarla ni hacerle castigo ni nada porque ella es la reina de los ángeles. Esa es una de las advocaciones de María, ¿sí? Es bien interesante, ¿ya? Pero bueno, el Espíritu Santo llega sobre Juan el Bautista, llega sobre María. Cuando María visita a Isabel, a Isabel, pasa lo mismo, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 41, y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño en su seno, ¿sí?, saltó. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Estamos hablando del Espíritu Santo en el contexto de la Navidad, ¿sí? Como cuando Jesús nace. Y estamos viendo que llega a personas específicas, ¿sí? Zacarías hace una pregunta burlona, ¿no? Sí, por el contexto y el lenguaje, él se está como burlando del ángel, ¿sí? Por eso es como de incredulidad. Isabel queda llena del Espíritu, ¿sí? Es el Espíritu que se puede transmitir, porque el que tiene el Espíritu desde que nace es su hijo, Juan el Bautista, que está en su vientre, y el niño se lo transmite a su madre. Y esa es una experiencia bonita, porque se nos está mostrando que lo que yo tengo lo transmito. Y por eso uno de los signos sacramentales por excelencia es la imposición de manos. Se hace en el bautismo, se hace en la confirmación y se hace en el orden, ¿sí? Se imponen las manos. Yo que tengo el Espíritu lo transmito, lo puedo transmitir. Es bonito eso, imponer las manos. Ese sería otro tema que podríamos ver, los signos sacramentales. En el Antiguo Testamento los sacerdotes imponían las manos sobre las vacas que iban a sacrificar para transmitirles el pecado que ellos tenían, ¿sí? El pecado se transmitía y se morían los animales y el pecado se moría con ellos. Pero bueno, ese es otro tema. El Espíritu Santo se transmite, yo transmito lo que tengo, ¿sí? En el versículo entonces 41, Juan el Bautista transmite el Espíritu a su madre, ¿sí? Él era el que lo tenía, pero como no puede hablar, habla por la voz de su madre, ¿sí? Habla por la voz de su madre. Luego viene el canto del Magníficat de María, ¿sí? De María. En el nacimiento vuelve a hablar en el versículo 67 Zacarías, cuando le ponen el nombre a Juan el Bautista. El Espíritu Santo entonces está ahí. Hasta este momento hay una situación curiosa, y es que el Espíritu Santo se deposita sobre algunas personas. Ese es el signo de la antigua alianza. Sobre algunos que van a ser jueces, sobre algunos que van a ser profetas, sobre algunos que van a ser reyes. En el Nuevo Testamento la situación cambia. Es más, para Jesús iniciar su misión profética, pues se hace bautizar en el río Jordán, ¿ya? Se hace bautizar en el río Jordán. Solamente después de hacerse bautizar, se nos narra o se empieza el envío misionero de Jesús. Solamente después de hacerse bautizar, ¿ya? En el capítulo 3 de San Lucas, ¿sí? El 12 es el nacimiento de Jesús, ¿sí? En el versículo 16, miren lo que dice Juan sobre Jesús. Juan les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, ¿sí? Juan empieza a anunciar a Jesús como el que bautizará con Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando Jesús se hace bautizar, ¿sí?, en el versículo 22 del capítulo 3 en Lucas dice: y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Todos conocen esa escena, ¿sí? Y se oyó una voz que venía del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Una experiencia bonita. Solamente después de eso Jesús puede empezar a hacer misión, porque solamente con el Espíritu de Dios en su vida
puede, puede Jesús cumplir la misión para la que fue destinado. Miren lo que pasa. Jesús dice que ese mismo espíritu ya empieza a actuar en Jesús, ¿ya? Las tentaciones en el desierto. Dice así en las tentaciones en el desierto, capítulo 4. Jesús regresó del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba. Cuando Jesús se llenó del Espíritu fue quien empezó a guiar su vida, ¿ya? Ahora, hay varias interpretaciones acá. La primera, en todo bautizado, el Espíritu Santo es quien debe guiar. Si yo soy bautizado, el Espíritu Santo es el que me debe guiar, nadie más. Nos dejamos guiar del Espíritu Santo, somos conscientes de que el Espíritu Santo es nuestra guía. Jesús nos enseña eso, primero. Segundo, el argumento que usan los evangélicos al decir que nosotros bautizamos niños y que Jesús era grande, ¿no? Cuando vimos el sacramento del bautismo en el curso del CAE, nos damos cuenta de eso. Y es, Jesús instituyó el bautismo, ¿sí? Por eso él era grande. Nosotros, pero después de que esté instituido, cualquiera lo puede usar, ¿sí? Thomas Alva Edison tenía más de 40 años cuando inventó la bombilla. Y no, yo no tengo que esperar a cumplir 40 años para usarla. Ese argumento es falaz, es absurdo, ¿sí? Yo uso la bombilla desde que nazco. Pero entonces el mismo espíritu que lleva a Jesús al desierto, esto va a ser importante para la misión. Porque yo solamente puedo convertirme en misionero de Dios cuando tengo el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no puedo ser misionero. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 16. Me encanta. Cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret. Juan el Bautista muere, ¿sí? Juan el Bautista muere, Jesús vuelve a su tierra. Jesús vuelve a su tierra asustado porque él dice, ay, mataron a Juan, de pronto me matan a mí, ¿sí? Dice, llegó a Nazaret donde se había criado. Estamos en el capítulo 4, versículo 16. Según su costumbre entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el profeta el pasaje en el que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué lo ha ungido? Para anunciar la buena noticia de Dios a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Después enrolló el libro y dijo, todo esto se ha cumplido hoy. Sencillo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Esto nos da una clave. Ustedes no pueden ser misioneros de Dios, porque lo que hacemos es una misión, si no se dejan guiar por el Espíritu. Si no dejan que el Espíritu esté con ustedes. ¿Sí? Si no dejan que el Espíritu esté con ustedes. Hasta aquí, solamente viene dándose a personas. Pero vamos a mirar que Jesús empieza a prometer ese espíritu que él tiene. Jesús empieza a prometer ese espíritu que él tiene. Y vamos entonces al capítulo 4, al capítulo 14 del Evangelio de San Juan. ¿Sí? El espíritu que está en Jesús, cuando Jesús sabe que se acerca la hora de él partir, empieza a prometerlo. Él dice, tranquilos, yo voy a irme, pero ustedes estén relajados. Y en San Juan hay 3 anuncios del Espíritu Santo. En el capítulo 14, versículo 15, dice así, se los voy a leer. Jesús en este anuncio se nos muestra al Espíritu Santo como el que nos va a ayudar. ¿Ya? Y Jesús entonces empieza a prometernos lo que nos va a ayudar, ¿sí? Ese es uno de los nombres que Jesús le da al Espíritu Santo. Vamos a mirar ahorita. En algunas traducciones aparece ayudantes, en otras aparece como consolador y en otras como paráclito. Ahorita vamos a mirar esos nombres que recibe el Espíritu Santo. Dice así el primer anuncio del Espíritu Santo.
Así está en mi Biblia, la que tengo, así ese es el nombre. Primer anuncio del Espíritu Consolador. Se le han puesto en esta Biblia, esta es la versión de América. ¿Sí? Dice así: si me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté siempre con ustedes. Para que esté siempre con ustedes. Este es el Espíritu de la verdad, que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen, porque vive en ustedes y con ustedes está. Hermoso, ustedes lo conocen. Eso que Jesús le dice a los discípulos nos lo está diciendo ya a nosotros, ¿sí? Ahora, esto de que el mundo no lo va a recibir cambiará fundamentalmente en Pentecostés. Y vamos hacia allá. Esto de que estará con ustedes hasta el fin es lo mismo que dice en Mateo capítulo 28. El último versículo de Mateo es una promesa, ¿sí? Mateo capítulo 28, estoy en Marcos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Miren lo que dice el último versículo de San Mateo. Enseñándoles obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Con ustedes todos los días, pero hasta el fin de los tiempos. Pero después, en la ascensión, él dice: voy a irme a la casa de mi padre, pero tranquilos que no los voy a dejar solos. Les voy a dejar el consolador, el paráclito. Ahorita vamos a mirar eso de paráclito. Entonces, acá en Mateo dice que no nos va a dejar solos, que va a estar todos los días. Luego dice que se va a ir, pero acá dice que no, que siempre vamos a estar es con el Espíritu. Ese es el sentido de la unidad de la Trinidad. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu. Y donde está el Espíritu está el Hijo y el Padre actuando, ¿sí? A Rocío nos está saludando. Buenas noches. San Francisco de Sales, presente. Qué bonita parroquia. El segundo anuncio está en el mismo capítulo 14, versículo 25. Segundo anuncio. Dice así: les he dicho todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. El Padre lo enviará. El Padre lo enviará. Y el tercer anuncio del Espíritu Santo está en el capítulo 15, versículo 26. Jesús anuncia el Espíritu Santo. Dice así: cuando venga el Consolador, ¿sí? El Consolador es el nombre que Él da, ¿sí? El Espíritu de la verdad que yo enviaré y que procede del Padre. Por eso en el credo largo, ¿sí? En el de Nicea decimos: creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ¿sí? Pero con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, ¿sí? Yo enviaré y procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Ustedes mismos serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo dará testimonio de Jesús, pero lo hará a través de las personas, ¿sí? Lo hará a través de las personas. Aquí estamos viendo que el mismo Jesús promete el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Consolador, ¿ya? El Espíritu Consolador. En esta promesa que ustedes han estado conmigo desde el principio, o esta afirmación, la encontramos en varios textos. En Lucas, miren cómo inicia el Evangelio. Lucas capítulo 1, versículo 2. Según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. O sea, la fe es apostólica, nuestra fe es apostólica. Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo el Espíritu Santo llega a diferentes personas, ¿sí? Llega a diferentes personas. Jesús lo promete.
¿ya? Pero viene el cumplimiento de esto, ¿sí? Eh, cuando Jesús dice, cuando Jesús sube al cielo, ¿sí? En la asunción, ¿sí? En la ascensión, ¿sí? Él dice, voy a ir a la casa de mi padre que tiene muchas alcobas, ¿sí? Tiene muchas moradas, ¿ya? Pero ustedes estén tranquilos, ¿ya? Ustedes estén tranquilos, porque no se van a quedar solos, ¿sí? No se van a quedar solos. En la casa de mi padre hay muchas moradas, pero ustedes estén tranquilos que no se van a quedar solos, ¿sí? Con ustedes se va a quedar el Paráclito, ¿ya? ¿Ya? Eh, esa, esa, esa promesa, que Jesús nos hace en el capítulo 14, en este mismo capítulo, en el versículo 27, ¿sí? Eh, Jesús dice eso, ¿ya? Mm, dice que no tengamos miedo, ¿ya? Dice, ya escucharon lo que dije, me voy, pero regresaré a ustedes, si de verdad me aman, ¿sí? Deberán alegrarse de que vuelva al Padre, ¿sí? Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean, crean. Entonces empieza como a hablar como el anuncio pues de lo que va a pasar, ¿sí? Y les habla de que de que van a tener después el Espíritu Santo. Cuando Jesús les anuncia las persecuciones también dice, ¿sí? Les he dicho todo esto para que no pierdan la fe y la prueba. Cuando llegue el momento y les quiten la vida, pensando que así harán culto a Dios. Y actuarán así porque no conocen al Padre, ni me conocen a mí. Les digo esto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden lo que estaba anunciado. Y después dice, cuando los lleven a tribunales, cuando los lleven ante los jueces, no se preocupen por las palabras que van a usar, que el Espíritu Santo los defenderá. El Espíritu Santo los defenderá. Entonces, vamos viendo cómo el Espíritu Santo se va posando en personas. El Espíritu Santo se va posando en personas. Hasta el momento no ha llegado a nosotros, ¿sí? Solamente llega a personas específicas. Cuando Jesús asciende al cielo, entonces les promete el Espíritu Santo. Así inician el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Con la ascensión de Jesús y con Pentecostés, ¿sí? Despedida de Jesús y ascensión, el capítulo 1. Déjenme a ver, les leo el versículo exacto. Dice así. Versículo 4. Un día mientras comían juntos ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa que les hice de parte del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que lo acompañaban le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer ahora el reinado de Israel? Él dijo, no les tocará a ustedes conocer ni el tiempo ni la hora. El Padre que está en el cielo con su autoridad sí. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, y en todas las extensiones de la tierra.
Entonces Jesús va dando, ya acá está muerto. Esto es cuando se les empieza a aparecer después de que ha muerto. Y les empieza a dar la clave, y les empieza a dar la clave eh, para que, para que ellos entiendan el sentido que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? El sentido que tiene el Espíritu Santo. Y es un sentido misionero. Por eso, si algún catequista debe conocer o dejarse llevar por la acción de Dios a través del Espíritu Santo, si algún laico, perdón, es el catequista. Es el catequista. Jesús empieza entonces a mirar y a anunciarles, ¿sí? Después de decir esto, lo vieron elevarse en una nube hasta que se ocultó de su vista. Cuando estaban mirando al cielo, que él se iba, se acercaron dos hombres con vestidos blancos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este Jesús, que entre ustedes ha sido elevado al cielo, vendrá de la misma manera que en que lo han visto irse. Eran pues dos ángeles. Después empiezan a trabajar, y llega el famoso día de Pentecostés, ¿sí? El famoso día de Pentecostés. En Pentecostés, el Espíritu ya llega a todas las naciones. Pentecostés es el hito, ¿sí? Por eso muchos celebran el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Yo soy de los que cree que llega en Pentecostés porque ya hay una iglesia. Y la iglesia somos todos. La iglesia, yo no creo que, soy de los que cree que no nace en Pentecostés. En Pentecostés llega el Espíritu Santo. En Pentecostés llega el Espíritu Santo. Pero llega porque ya hay una iglesia. Ya hay una iglesia. Si no hubiera iglesia, no podría llegar el Espíritu Santo a todos. Hasta esta época, hasta que surge la iglesia, el Espíritu Santo llega a personas, ¿sí? Pero después de que hay una iglesia, el Espíritu Santo llega a todos. Y ese es el regalo. Y ese es el regalo que nos da. La iglesia, ¿cuándo surge? Dicen algunos, yo soy de los que pienso eso, ¿sí? La iglesia surge del costado de Cristo. Cuando Jesús está crucificado en la cruz, el centurión le atraviesa el costado y sale agua. Esa es el agua del nuevo bautismo, ¿sí? El Papa, el arzobispo hace 2 años en la misa crismal dijo una homilía hermosa en la misa crismal. Estamos en todo esto del año de la esponsalidad. Y lo dice un padre de la iglesia. En este momento se me va. Leí eso en la liturgia de las horas, el día de la pasión, el Viernes Santo. Dice que así como Eva, que es la esposa, surge del costado de Cristo, Adán, la iglesia, que es la esposa de Cristo, también nace del costado de Jesús. El Espíritu Santo llega en Pentecostés a la iglesia, y la iglesia somos todos. Ya no llega a una persona por una, sino que llega a todos. Y por eso la iglesia es una y es santa. Estamos unidos por el Espíritu. Es católica, porque es de todos, apostólica, porque es cimentada en la fe de los apóstoles, y romana, ¿sí? Pero es una y santa. La unidad y la santidad de la iglesia se la da el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, ¿sí? Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia ni podría ser una ni es santa. Pero lo que yo creo es que llega a la iglesia, llega a todos porque ya hay iglesia. Si no hubiera iglesia, no llegaría a todos. Si no hubiera iglesia, no llegaría a todos. ¿Ya? Jesús entonces promete el Espíritu Santo y nos lo da. Y nos lo da. Él mismo le da nombre, Consolador. ¿Sí? Él mismo le da nombre, Consolador. Pero también le da el nombre de Paráclito. ¿Sí? También le da el nombre de Paráclito. ¿Ya? El nombre que Jesús le da al Espíritu Santo es el nombre de Paráclito.
eh, que es un nombre bonito. Hay dos explicaciones etimológicas de esta palabra, ¿sí? La primera es que es griega, ya, significa el Espíritu Santo consolador de los fieles, eso significa el significado, ¿sí? Pero la etimología significa defensor, que intercede y que ayuda. Por eso en algunas Biblias dice que enviaré el que les ayuda, ¿sí? ¿Por qué defensor? Porque paráclito viene del griego para, que significa junto o parte de, ¿sí? Porque es el que está junto a nosotros. Pero está junto a nosotros en la medida en la que nosotros estemos junto a Jesús. Nosotros lo aceptamos. Por esa razón, cuando ustedes hablen del Espíritu Santo en sus catequesis, no se centren tanto en explicar la teoría. Vívanlo, ustedes piensen, yo soy catequista porque tengo al Espíritu Santo. Jesús dice que el Espíritu Santo era el que nos iba a dar la capacidad de ser misioneros. El Espíritu Santo es el que le va a dar la capacidad, ¿sí?, de ser misioneros, ¿ya? Y Jesús le da ese nombre. Jesús le da el nombre de defensor, en griego paráclito, ¿sí? Jesús le da ese nombre, ¿ya? El que me sostiene, el que nos ayuda y nos defiende, el que nos da la fuerza para ser misioneros, ¿ya? Juan 14, 25. Se los leí ahorita. Ahí está, ¿sí?, el sentido del paráclito. Jesús se fue, pero no nos deja solos, se queda con nosotros a través del Espíritu Santo. Si entendemos esta riqueza, vamos a entender la experiencia misionera. Y nos vamos a dar cuenta que cuando estamos en catequesis no somos nosotros. Vamos a poder decir como Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha anunciado y me ha guiado, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque les cuento algo, ustedes son cristianos y como cristianos se convierten en otros Cristos. Por esa razón, antes de toda catequesis, ustedes tendrían que decir esto que el mismo Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia. Eso es lo que ustedes, esa palabra, Jesús dice: esto se cumple hoy en mí. Ustedes lean ese texto de Isaías, capítulo 60, y van a decir: esto se cumple hoy en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Que el mismo Espíritu que el Señor nos promete y que ustedes recibieron en el bautismo y decidieron decirle así en la confirmación, los bendiga y los fortalezca para que puedan anunciar a Jesús con su vida, y transmitirle a los demás el don de la fe. Que el Señor los bendiga y los guarde. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz noche para todos, que estén bien. Gracias por estar acá y felicitaciones por crecer, por desear crecer en el amor de Dios y en el conocimiento de la palabra.